Testimonio de Carolina Carranza Ballestero. Hola, querida Cristina. Sé que te encuentras de lo mejor. Desde la muerte de Louise Hay y tu llamada a dar nuestro testimonio, estuve indecisa si escribiría o no. Te quiero agradecer con todo mi corazón tan bellas traducciones. Han sido mi bastón en tiempos difíciles, y ya no lo son más. Tengo tanto que decir que no sé por dónde empezar. Bien, hace como 13 años, una tía le regaló a mi padre el libro del secreto. Ahí inició todo. O bueno, al menos mi acercamiento con la corriente del pensamiento positivo. En el 2001 a mi padre había sido diagnosticado con cáncer de riñón, el cual le quitaron. Ya había hecho metástasis en pulmones. Bueno, fueron 6 operaciones en total. No tuvo quimioterapia. Su tipo de cáncer era raro y no se lo permitían. Todo ese tiempo fue una persona extraordinaria. Lo operaban y al mes se recuperaba. Los doctores no sabían o no entendían. Las personas que lo conocían no creían que fuera intervenido quirúrgicamente y su pronta recuperación. Pero su secreto fue su mente. Nunca permitió que el proceso lo dominase. Fue siempre un hombre muy robusto, algo fuerte. Hasta que finalmente, en el 2008, un médico con la misma sensibilidad de un muro le dijo: «No hay nada más que hacer». Se lo dijo de una forma realmente grotesca. Le dijo que ya el cáncer había invadido todo el cuerpo, hígado, vaso, columna, lo cual lo dejó en silla de ruedas. Ahora pienso que en ese momento él dejó de pensar como lo venía haciendo, con ese positivismo y ganas de vivir. Además que nosotras, sus hijas, tampoco colaboramos en eso. A raíz de eso, a mi madre le dio un preinfarto. Ya que estaban juntos en un salón compartido lleno de pacientes y sus familiares y ambos fueron hospitalizados en el mismo hospital, la vida para mí y mis hermanas cambió por completo. Mi madre cuidaba a mi bebé y a la bebé de mi hermana, los cuales no alcanzaban los 2 años. La historia es larga, ya sé. Y aún falta, pero trato de resumirla para que comprendáis. Somos 3 hermanas y un varón. No entendía por qué Dios nos había regalado embarazos a todos tan seguido. Mi hermana menor Carla quedó embarazada con tan solo 17 años. Luego mi segunda hermana Patri, 3 meses después. Ella sí era más grande, ya tenía en esa época 26. A los 3 meses esta servidora, a mis 29 años, y a la esposa de mi hermano Esteban, luego de 3 meses. Un año antes de que mi padre lo declararan en fase terminal, él caminaba. Hacía una vida normal, muy normal. Salía temprano a caminar, pasaba por el pan, nos hacía el desayuno como todas las mañanas, y nosotras salíamos a trabajar, y él junto a mi madre se encargaban del cuidado de mis hijos, lo cual lo mantenía entretenido y ocupado. Era realmente un abuelo alcahuete y un ser humano maravilloso con los niños. Un año completo duró mi padre con vida después de aquella noticia que le dio un estudiante de medicina, en un salón repleto de gente. Ahora creo que lo devastó la forma y el lugar como recibió tan impactante comunicado. Bueno, en fin, ese año no fue un buen año. Eso fue a mediados de octubre de 2008. Ya nuestros hijos habían nacido. Mi bebé acababa de cumplir 1 año. Mi padre lo había tenido en brazos hasta corrido con mi bebé, el día de su cumpleaños, un 2 de octubre. Un mes después, llegaba mi padre a casa a esperar a que llegara su hora. Una semana después, llegó mi madre, la cual también había sido hospitalizada. Aquello se volvió un caos literal. Y bueno, cuando llegan las cosas buenas, dirás. Un año después, el 30 de septiembre de 2009, fallece mi padre, justo 2 días antes del segundo cumpleaños de mi bebé. Sí, fue muy triste y doloroso. En ese momento. Gracias a Dios, ahora ya no lo es más. Era más doloroso verlo sufrir y la impotencia que nos causaba su estado. Pero ahí empezó el despertar, al menos el mío.
Recuerdo que para el fin de año del 2008 estábamos en el hospital, uno de sus múltiples internamientos, y él me preguntó: «Caro, no entiendo nada. No entiendo por qué Carlita y todas ustedes tuvieron bebés». Él estaba realmente dolido con eso. Creo que esperaba algo diferente. Ahora lo entiendo. En ese momento se me ocurrió decirle: «Mira, papi, la verdad no lo sé. La respuesta no la tengo. Sin embargo, puedes verlo así. Dios te ha dado la maravillosa oportunidad de conocer a 3 bellos bebés a los cuales no hubieras conocido o chineado o compartido con ellos si esto hubiera sido de otra manera». Él temía morir de noche, y solo. Entonces se dormía muy tarde, a veces casi al amanecer. Nuestros horarios y los de nuestros hijos se alteraron. Los 3 bebés le cantaban de noche, hacían ronda a sus pies, ayudaban a darle las medicinas, le servían de distracción. Se volvió un caos medio controlado. Ya no solo eran 3 bebés de pañales, ahora también un adulto, al que de vez en cuando perdía la memoria por 1 o incluso 3 días, y su cuidado era aún más difícil. Después del fallecimiento de mi padre todo cambió. Él aún nos hace muchísima falta, pero es distinto. Su partida nos hizo unirnos más. Para esta fecha yo había leído El secreto, pero tal vez no lo había entendido bien. Te soy sincera. A la fecha lo he leído tal vez unas 8 o 9 veces, y he escuchado los audiolibros infinidad de veces, pero aún sin los resultados que esperaba. Eso sí, siempre encontraba o se me revelaban nuevos conocimientos, y es en ese momento que conozco a Louise Hay por uno de sus libros. Pero incluso aquí aún no había tenido el contacto real. Lo digo así porque llegué a querer a Louise y a ti como mi familia, después, a través del tiempo, como se quiere a una hermana o una tía muy cercana, las cuales me han sido de mucha utilidad en mi proceso de duelo y de crecimiento personal. Después de un año, yo conozco a mi actual pareja. Al principio fue una persona maravillosa, típico del cortejo. Luego de un año empezamos a construir y nos fuimos a vivir juntos a finales del 2014. A inicio de este año me había despedido. Con el dinero de la liquidación y el de la venta de mi coche nos ayudamos a terminar la casa. Cuando finalmente decidimos mudarnos a nuestra casa nueva, empezó el calvario. Al principio él me decía que no importaba si trabajaba o no. Yo siempre había trabajado, lo que se me hacía extraño, pero disfrutaba de estar en casa, de hacer con Andy lo que no pude hacer con Mateo, mi hijo mayor, como llevarlo a la escuela, recogerlo, sentarme a estudiar con él. Con mi hijo mayor siempre trabajé, y esos pequeños detalles que otros dirán banales yo los disfrutaba, hasta que mi príncipe azul se fue transformando en otra cosa y empezó a reclamar por todo. Que si el gasto de la luz, del agua, de la comida y bla, bla, bla. Mi vida empezó a oscurecer y empecé a descubrir su verdadero ser. También, luego de varios pleitos de un largo año, finalmente un día lloré mucho por sus constantes reclamos. Yo buscaba hacer o trabajar en lo que fuera, todo con tal de no oírlo hablar. Mis amigas me empleaban como empleada doméstica, cuidaba niños, trabajaba fines de semana o hacía días de vacaciones en un restaurante en el centro. Hacía lo que fuera para ganarme el dinero honradamente y colaborar con los gastos de la casa. En fin, un día en uno de sus calurosos discursos me dijo: «Vete de una vez por todas de mi casa», y tomó una actitud agresiva. No llegó a golpearme, pero pensé que le faltó poco por hacerlo. Por desgracia ya no podía devolverme a la propiedad de mi madre. El lugar que yo había construido ahí ya lo ocupaba una de mis hermanas. Y todo el dinero que tenía lo había invertido en una propiedad que no era mía y que sabía él no me iba a devolver un 5. Me sentía abrumada, fracasada profesionalmente e impotente. Pero ese 6 de marzo marcó mi vida. Lloré mucho por sus palabras y actitudes tan hirientes. Y sola en una de las habitaciones de la casa inicié una conversación con Dios. En ese momento me reveló lo que estaba haciendo mal. Yo buscaba trabajo en todas las páginas de empleo del país y al mismo tiempo escuchaba tus audios, cuando de pronto en uno de ellos hablabas de afirmaciones y de agradecimientos. Todo se me iluminó
y me percaté que yo pedía, pero estaba estancada en el conformismo de que tenía a mi pareja que velaba por mí. Enviaba currículums, pero estaba a gusto cuidando a mis hijos y disfrutando de los quehaceres del hogar. Y ya no era solo los de mi hogar, sino donde se me contrataba, a pesar de que soy licenciada en psicología. Ese día empecé a agradecer día y noche 24/7. Mientras me bañaba, me cambiaba, cocinaba o limpiaba, yo trabajaba en agradecer. Agradecer a Dios y a la mente universal mi maravilloso y exitoso trabajo, con un horario de lunes a viernes de 8 a 4, agradecí trabajar con personas maravillosas, amables, humildes y exitosas. Agradecí por mi excelente salario, porque mi jefatura, que está satisfecho con mis labores y yo con mi jefatura. Además le pedí o le agradecí que ese puesto de trabajo fuera muy, muy lejos de donde yo vivía en ese momento en la provincia de Cartago. También agradecí a Dios y le dije: Señor, hazme instrumento de cambio para las personas. Sé que es duro, pero estoy dispuesta a ser mediadora, un vínculo o estímulo para quien directa o indirectamente trabaje conmigo. El 12 de marzo me llegó un email para confirmar si me había llegado un telegrama en donde me comunicaban que había sido elegida en un tema para concursar por un puesto de trabajo en una institución pública. El telegrama lo habían enviado 2 meses antes, el cual no había sido entregado. No me hubiese enterado si la encargada de recursos humanos no me hubiese escrito ese día. Después de reflexionar todo, empieza a encajar. Y mi mente dijo para sí misma: «¡Wow, Luis! Todo el tiempo tuviste razón. Era yo la que me negaba a que ese maravilloso puesto de trabajo llegara. Ahí mismo, casi de rodillas, lloré. Agradecí a Dios porque sabía desde lo más profundo de mi ser que ese puesto ya era mío. Sin embargo, no bajé la guardia. Seguí agradeciendo. Fui a la entrevista a la cual solo mi madre se enteró que iba a hacer, porque el famoso telegrama apareció como por arte de magia en el portón de su casa 2 días antes de la entrevista. Ella sabía que mi relación no estaba bien y me dijo: «Hija, voy a pedirle a Dios, ya verás que el puesto es tuyo». Lo único que le pedí a ella es que no se lo comentara a nadie. Nunca olvidaré ese 12 de marzo del 2016. Llegué 1 hora antes a la entrevista. A mi pareja le dije que me había invitado una excompañera de trabajo a almorzar. Además, que iba a entregar unas hojas de vida. Llegué a dicho lugar muy segura. Me anuncié y esperé. Enseguida salió la encargada de recursos humanos y me hizo pasar de primero, ya que los otros candidatos aún no se habían presentado. Pero la persona que me iba a entrevistar no iba a perder tiempo, ya que él tenía que irse. En cuanto entré y me entrevistaron, mi corazón se aceleró. Me hizo toda pregunta de rigor de una contratación. Al final me dio la mano y me agradeció mi presencia ahí. Él tomó mis documentos y yo me marché del lugar. Cuando llegué a la estación de autobús, vi una llamada perdida de un número que no reconocía. No escuché el teléfono. Devolví la llamada y era del lugar, pero nadie me contestó. Llegando a casa de mi madre, unos 50 metros antes, me suena nuevamente el teléfono. Esta vez era un número de teléfono móvil. Sí, era la persona que me entrevistó felicitándome porque habían decidido darme el puesto a mí. Iniciaba un mes después, el 12 de abril, pero el 6 de abril, justo el día de mi cumpleaños, ese día le di la noticia a mi pareja que había pensado muy bien las cosas y que nuestra relación no iba para ningún lado. Ya nos habíamos faltado al respeto y que las cosas no iban a cambiar, que me marchaba de la casa, lo abandonaba, a lo cual él me dijo: «Bueno, espero que sea pronto y que esta vez no se devuelva», porque ya lo había hecho. Me había ido y había regresado. Con total seguridad le contesté: «No se preocupe, no pienso devolverme, no lo molestaré más». Él no sabía ni tenía idea de mi nuevo trabajo. Y claro, como toda persona agresora, empezó a tratar de manipular mi decisión. Yo no le había dicho nada porque es la persona más negativa y egoísta. Si se hubiera dado cuenta ahí mismo, hubiera empezado a trabajar en contra de mis pensamientos positivos y no les estuviera contando esta historia. Parecía magia aquello en ese momento. Fue maravilloso.
Ni qué decirte de mis sentimientos de alegría y satisfacción. De solo recordar se me eriza la piel. Justo como yo lo deseaba en horario, salario, con personas realmente maravillosas, personal y profesionalmente. ¿Y saben qué? Lejos, muy lejos de donde estaba. 320 kilómetros de distancia en la provincia de Guanacaste, un lugar maravilloso con unas playas paradisíacas, con un clima tropical todo el año, con atardeceres que te hipnotizan. ¿Y mi trabajo? El mejor trabajo en contacto directo con los docentes de 168 escuelas y 23 colegios en capacitarlos sobre habilidades para la vida, lo cual aprovecho para comunicar y hacer énfasis en el pensamiento positivo y cómo implementarlo en los niños de primaria y jóvenes de secundaria. Tengo contacto directo con la comunidad y un sinfín de proyectos sociales e instituciones gubernamentales, de lo cual estoy enamorada. Bueno, también tengo que contarles que mi actual pareja sigue siendo el mismo, solo que dio un cambio radical. Fue a terapia, la cual le había insistido infinidad de veces, que asistiera a una ONG para hombres que se llama WEM, la cual es dirigida por hombres para hombres, en donde tratan temas sobre sus masculinidades y las construcciones de estas, además de cómo les afecta. Ya tiene más de un año en terapia grupal semanal. Los cambios en él son verdaderamente maravillosos. Ahora es la persona de la que me enamoro todos los días. Por la situación solo nos vemos los fines de semana, pero nos hablamos todos los días, y eso ha colaborado en la construcción de nuestra relación. Actualmente trabajo mis pensamientos positivos en, por ejemplo, ya adquirí un auto, una propiedad enorme, en la cual pienso hacer una maravillosa casa, mi propia casa, de la cual nadie me vaya a echar. Parece irónico, pero anteriormente no pensaba así, y donde viviera no era mío, y las personas terminaban corriéndome. Será un lugar maravilloso con una vista hermosa frente a un parque nacional. Pero ese es un cuento que aún no terminó. Estoy trabajando mentalmente en crear un maravilloso hogar con un lugar especialmente para la meditación, rodeado de naturaleza. Tiene un río de agua cristalina, lo cual creo que es un bonus extra que me regaló la mente universal. Tengo que agradecer a Louise Hay por haber compartido con toda la humanidad sus múltiples conocimientos, y a Cristina Ingrid, que mediante sus bellas traducciones y sus muchos audios asociados, los cuales escucho a diario religiosamente, y lo estoy haciendo en este momento, hace que esté en constante crecimiento personal. Es algo que me parece que no se acaba, y eso me satisface enormemente, porque tendré siempre un motivo para estar en contacto con ustedes dos y todos los otros autores a los cuales tienen el enorme privilegio de que sean leídos o traducidos por ti. Lloré, como creo que lo hicimos varios, el día que Luis partió de este plano terrenal. Luego tus palabras me consolaron y me hizo hacer conciencia cuando dijiste que tú sabías que Luis no hubiese estado de acuerdo con nuestro dolor. Gracias, Ingrid, por esa perspectiva. Además, agradezco varios comentarios de ese día donde alguien comentó que ahora que Luis no está físicamente y que ahora era más fácil contactarla espiritualmente o a otro nivel de conciencia, lo cual agradezco que me regalaran esa visualización, porque trato de utilizarla cuando deseo que mis pensamientos se aclaren. Ahora sé que todo lo que piense lo crearé, sea esto positivo o no tanto. Cuando me siento divagando, me corrijo. Estoy empezando en esto de la meditación, pero sé que llegaré a dominarlo. Sé que mi historia no termina aquí y que todos ustedes llegarán a saber más de mí, de mi trabajo, de mi historia. Pero por el momento sigo trabajando, estudiando y aprendiendo todos los días en enfocarme en cómo vibrar con el universo de forma positiva. Dios los bendiga a todos con amor y que vibren todos sus corazones y pensamientos positivos en pro de ser mejores seres humanos, que cambiemos el mundo mediante esas vibraciones. Un gran abrazo cargado con mucho amor de esta servidora desde Costa Rica. Hasta pronto. Carolina Carranza Ballestero. carranzaballestero@gmail.com es la dirección de contacto de Carolina. Si deseas compartir tu historia como Carolina,
por favor escríbela a launiversidaddelasflores@gmail.com. Si tienes un libro que quieres compartir y que haga audiolibro, por favor envíalo. Si conoces a alguien que quisiera compartir alguno de sus textos, por favor coméntaselo. En la página de Facebook Cristina Ingrid B. y la página de Facebook La Universidad de las Flores encontrarás material de espiritualidad diario. Gracias. Tu palabra cuenta. Compártela con los demás a través de este canal. Gracias. Si quieres una sesión individual conmigo, por favor escribe a reservamisesión@gmail.com. En la descripción del vídeo también encontrarás el enlace. Gracias.